Muy buenos días, compañeros y profesor. Por parte del equipo 2, les vamos a presentar lo que es la relación entre lo que es la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Empezamos primero con el tema de qué es la ley de Coulomb o de dónde surge. Pues surge del famoso científico e investigador francés Charles-Augustin Coulomb, quien en 1735 enunció como la base de la electrostática lo que era la forma en cómo se atraen y se repelen lo que son las cargas. Para poder presentar esto de mejor manera, él presentó lo que es esta fórmula o esta ley final, en donde nos describe que la fuerza con la que se atraen o repelen las cargas es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia que ellas tienen. Aquí podemos decir que despejando la fórmula, la fuerza es igual a K, que es una constante universal de un valor de 9 por 10 a la 9 potencia, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aquí podemos despejar lo que es Q1 como nuestra primera carga, U2 nuestra segunda carga, y R como la distancia al cuadrado entre ambas cargas. Ahora, para poder presentar lo que es la ley de Gauss, tenemos que el símbolo que tenemos presentado en este lado izquierdo dice flujo eléctrico, que es igual a la carga neta, esto entre ESU, que es la constante de 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb entre newton por metro cuadrado. Aquí exponemos lo que es producido por un hilo rectilíneo cargado, en donde para una línea indefinida cargada, la aplicación de la ley de Gauss requiere de los siguientes pasos. El paso número 1, a partir de la simetría de la distribución de la carga, determinar la dirección del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tenemos lo que es una esfera, a partir de ella, ¿en qué punto es donde va a salir la carga? Para esto tenemos lo que es una integral definida, que nos va a decir que esto es la línea del campo eléctrico multiplicada por la diferencia de la superficie. Para esto, la diferencia de la superficie no es nada más ni nada más que un vector que está a la perpendicular de nuestra esfera, en este ejemplo. Aquí tenemos como tal lo que sería en una forma cilíndrica. Parte desde el centro lo que son nuestros flujos eléctricos, los cuales se pueden representar como un flujo repartido en varios lugares. Esto expresado de forma matemática son los campos que atraviesan una superficie gaussiana. La superficie gaussiana no es nada más ni nada menos que este contorno, que es una línea imaginaria que nos sirve precisamente para hacer esta medida, este cálculo de todos los flujos que salen y sus variantes. Para esto, tiene una relación con el campo magnetostático. Aquí podemos decir que en la integral cerrada, va a multiplicar a B, que es A multiplicado por R, que es nuestra distancia, multiplicada por nuestro diferencial de la superficie. Estas son ecuaciones que nos sirven para poder hacer lo que es el cálculo, ya sean en superficies planas infinitas, esféricas o cilíndricas, como fue la imagen anterior. Ahora, tenemos que en física la ley de Gauss está relacionada con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Aquí se establece que el flujo de estos campos eléctricos en una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo, esto en el interior de su misma superficie. Ahora, para nuestras medidas de lo que tenemos del campo eléctrico, decimos principalmente la unidad de campo eléctrico en el sistema internacional es el newton por columbio. Y también tenemos lo que es el voltio por metro. Estas unidades son básicas para el kilogramo, el metro, el segundo, y todo esto se nos puede agregar a lo que es una ecuación dimensional. Esto básicamente podemos expresarlo como un vector, ya sea para resolverlo en diferentes métodos, para el logramo, en método de representación o inclusive por ecuación. Ahora les vamos a presentar un pequeño video de lo que es la comparativa con la ley de la gravitacional impartida por Isaac Newton con la ley de Coulomb, las cuales son bastante similares. Hola, en este vídeo vamos a comparar para ver sus semejanzas y diferencias dos leyes muy importantes de la física, como son la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. ¿Qué decir primero?
que la ley de gravitación universal fue enunciada por Isaac Newton en 1687 y se refiere a la fuerza con la que se atraen dos masas, por ejemplo, la Tierra y la Luna, y también a la fuerza de gravedad, que justifica el peso, mientras que la ley de Coulomb fue enunciada por el físico e ingeniero francés Charles-Augustin Coulomb en 1785. Vemos que es posterior la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb se refiere a la fuerza con la que se atraen o repelen las cargas eléctricas. Y para desarrollarla, Coulomb utilizó una balanza o péndulo electrostático como el que ves en la imagen. Vamos a ver cuáles son las principales semejanzas entre estas dos leyes. La primera es que las dos, tanto la ley de gravitación universal como la ley de Coulomb, nos describen cómo es una fuerza, es decir, su resultado es una fuerza y se medirá evidentemente en newtons, y tienen expresiones muy parecidas. Aquí tenemos la fórmula que nos define la ley de gravitación universal y nos dice que la fuerza con la que se atraen dos masas es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pues en esta otra parte donde tenemos la ley de Coulomb nos dice también que la fuerza, en este caso con la que se atraen o repelen dos cargas, es directamente proporcional al producto de las cargas en este caso e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vemos que en ambos casos la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, y también en las dos fórmulas existe un coeficiente de proporcionalidad. En el caso de la fuerza gravitatoria se llama G, que es la constante de gravitación universal, y en el caso de las fuerzas electrostáticas, si estamos en el vacío, dado que en otros medios cambiará, en el vacío suele llamarse K y tiene este valor y estas unidades. Por lo tanto, mucha semejanza. Las fuerzas aumentan con el producto de las magnitudes, disminuyen con el cuadrado de la distancia. Otra semejanza está en la dirección en la que se encuentran los vectores de esas fuerzas, que están en la dirección de la recta que une a los dos cuerpos. Eso lo vemos tanto en las electrostáticas como en las gravitatorias. Pero una diferencia que ya podemos mencionar es que si las direcciones de los vectores son iguales, los sentidos no lo son. Sabemos que las fuerzas gravitatorias siempre son de atracción, llevan a un cuerpo hacia el otro, mientras que las electrostáticas pueden ser de atracción si las cargas son de distinto signo o de repulsión si las cargas son del mismo. Y vamos a ver las diferencias y matices distintos que encontramos entre ambas. La primera, evidentemente, las magnitudes. La ley de gravitación universal depende de las masas, que se miden evidentemente en kilogramos, y la de Coulomb de las cargas, que se mide en coulombios. Muy importante, debido a esto, y de Coulomb, las cargas pueden ser positivas o negativas, mientras que las masas no se les considera signos, y esto hace que las fuerzas, como vimos hace un momento, electrostáticas pueden ser de atracción o de repulsión, mientras que las gravitatorias, al no existir ese signo, siempre son exclusivamente fuerzas de atracción. Una diferencia muy importante es que las constantes que aparecen en las fórmulas, la constante de gravitación universal, tiene un valor muy pequeño. Vemos aquí que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, mientras que la constante que aparece en la ley de Coulomb, en el vacío K, tiene un valor de 10 elevado a 9. Si te fijas, entre menos 11 y 9 hay 20 órdenes de magnitud. Por lo tanto, la ley de Coulomb, las fuerzas electrostáticas son muchísimo más intensas y las fuerzas gravitatorias son muchísimo más débiles. Una comparación podemos hacerla si tienes dos electrones que tienen su masa y su carga negativa. Pues si comparamos la fuerza con la que se atraen debido a su masa con la fuerza con la que se repelen, esta sería la fuerza electrostática, debido a la carga, pues resulta que la fuerza electrostática es 10 elevado a 42 veces mayor. 10 elevado a 42 veces más intensa la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. Esto, como vemos, es 10 elevado a 42 veces más intensa la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. Esto, como vemos, es 10 elevado a 42 veces más intensa la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. Esto, como vemos, es 10 elevado a 42 veces más intensa la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. Esto,
Ok. Ya nada más para poder concluir con la exposición, presentamos lo que es nuestro ejemplo físico. Para nuestra ley de Gauss, nos dice que si tenemos una superficie esférica, queremos calcular lo que es el flujo eléctrico, el cual atraviesa nuestro campo. Si en un determinado punto, lo que necesitamos saber es la magnitud que llevan. Con esto tenemos lo que es su línea de campo, el diferencial de la superficie. Para esto decimos que nuestras líneas de campo simplemente es lo que atraviesa nuestra superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana, como había mencionado antes, no es algo que tengamos físicamente, sino es imaginero para poder llevar nuestro cálculo a cabo. Mientras que en la ley de Coulomb tenemos lo que son las fuerzas de las cargas. Esta fuerza es representada por la distancia que tienen. Siendo positivas, se atraen. Siendo negativas, que se repelen. Podemos tomar esto como una relación entre la fuerza que puede ejercer ya sea desde el exterior o el interior sobre una superficie cargada o sobre las mismas cargas. Y pues para nuestro equipo 2, esto habría sido todo por nuestra parte. Muy bien, compañero, muchas gracias. Equipo 3,